sistema socioeconómico capitalista y crecentista, que quiere decir que tiene que crecer continuamente para poder mantenerse. Este sistema se sostiene a través de unos recursos biofísicos que son limitados. Difícil poder establecer políticas públicas o poder establecer alternativas ante lo que yo voy a describir como un momento de guerra contra la vida. Es decir, yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el que la economía y la política y también la cultura, el tipo de persona que ha fabricado esta economía y esta política directamente se desarrolla en contra de las bases materiales que permiten sostener la vida, ¿no? Digamos que desde los años 80 se encuentra superada la biocapacidad de la Tierra y además esa superación de la biocapacidad de la Tierra se hace con unos parámetros y unas condiciones de injusticia enorme. Es decir, mientras que para sostener el estilo de vida material medio de una persona del Estado español harían falta 3 planetas, para hacerlo con el estilo de vida de una persona de Estados Unidos como media harían falta 5, de una persona de Kuwait de Kuwait nos harían falta 12, de una persona noruega nos harían falta 4. Como tenemos un planeta y parcialmente esquilmado, es obvio que en aquellos lugares donde se vive con muchos más recursos de lo que existen en el propio territorio, se vive a costa de otros cuerpos y de otros territorios. Esto nos desvela que la verdad material del capitalismo, una vez superados los límites del planeta, es puro fascismo. Cambiemos huella ecológica por espacio vital y lo que tenemos ahora mismo es un modelo que sostiene y defiende que hay personas que, por ser superiores al estar amparadas por un determinado poder económico, político y militar, pueden sostener estilos de vida materiales directamente a costa de la expulsión de otras personas. Y yo creo que las vallas que limitan la entrada de personas refugiadas, pero se abren y se cierran todos los días para que vengan los recursos de los territorios de las personas refugiadas, desvelan de una forma bastante gráfica ese carácter fascista, de fascismo territorial de nuestro modelo económico, ¿no? Y teniendo en cuenta este factor energético, cabe preguntarse, ¿y si Ucrania tuviese recursos y materias primas interesantes tanto para Rusia como para Estados Unidos? Pues bien, veamos con qué tipo de recursos cuenta Ucrania. Ucrania es la primera en Europa en reservas recuperables probadas de minerales de uranio, segunda en Europa y 10ª en el mundo en términos de reservas de titanio, segunda en términos de reservas de minerales de manganeso, segunda en reservas de minerales de hierro, segunda en Europa en términos de reservas de mercurio, tercera en Europa en reservas de gas de esquisto, cuarta en el mundo por el valor total de los recursos naturales, séptima en el mundo en reservas de carbón. Ucrania es un país agrícola, el primero en Europa en términos de superficie de tierra cultivable, primera en el mundo en exportaciones de aceite de girasol, segunda en el mundo en producción de cebada, cuarta en exportaciones de cebada, tercer mayor productor y cuarto mayor exportador de maíz en el mundo, cuarto mayor productor de papas en el mundo, quinto mayor productor de centeno del mundo, quinto lugar en el mundo de producción de abejas, octavo lugar en el mundo en exportaciones de trigo, noveno lugar en el mundo de la producción de huevos de gallina, decimosexta en queso. Ucrania puede satisfacer las necesidades alimentarias de 600 millones de personas. Ucrania es un país industrializado, primera en Europa en producción de amoníaco, segunda en el sistema de gasoducto de gas natural de Europa y cuarto más grande del mundo, tercera más grande de Europa y octava más grande del mundo en términos de capacidad instalada de centrales nucleares, tercera en Europa y 11ª en el mundo en términos de longitud de red ferroviaria, tercera en producción de localizadores y equipos de localización, tercer mayor exportador de hierro del mundo, cuarto país mayor exportador de turbinas para centrales nucleares del mundo, cuarta mayor fabricante mundial de lanzacohetes, cuarto lugar en el mundo de exportaciones de arcilla, cuarta lugar en el mundo de exportaciones de titanio, octava lugar en el mundo de exportaciones de minerales y concentrados, novena en el mundo en exportaciones de productos de industria de defensa, décima mayor productora de acero del mundo. ¿Creéis que esto puede ser interesante ante una situación de crisis energética grave a países como Rusia, organizaciones militares como la OTAN o en general a otros países? Yo diría que sí, que el factor energético
está dentro de esas cuestiones militares que estamos viendo hoy en día. Porque yo no creo que Putin, Biden, etcétera, no sean conscientes de que el mundo tiene unos límites biofísicos concretos y que estamos dentro de un sistema socioeconómico que cree que puede crecer de forma continua. Por lo tanto, si lo pensamos fríamente y pensamos en el futuro próximo, sabemos, teniendo en cuenta que esos recursos son limitados, me interesa para el futuro tener disponibilidad de esos recursos energéticos. Y como hemos visto, Ucrania puede satisfacer muy bien muchos de esos minerales y de esos recursos energéticos. La OTAN es una organización militar que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. En ella, Europa, viendo el potencial militar de Estados Unidos, necesita a Estados Unidos a su lado. Entonces se decide crear una organización militar en la que estarían varios países de Europa, Estados Unidos por supuesto, que se dejaría fuera a Rusia, principal enemigo del capitalismo, por ser por aquel entonces una unión de repúblicas socialistas, o sea, comunistas, y dejando al margen a Alemania como perdedora de la Segunda Guerra Mundial. Esto llevó a lo que se le llamó la Guerra Fría. Dos grandes potencias, como eran Estados Unidos y Rusia, enfrentadas entre sí, pero con un miedo atroz el uno al otro, hasta que se disuelve la Unión Soviética. Que desde la bancada de la derecha incluso se ha culpado a los comunistas de lo que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, yo como comunista tengo que decir que me solidarizo con el pueblo ucraniano, también con el sirio. Ayer Siria fue otra vez bombardeada por el Estado de Israel, ante su clamoroso silencio. Y como mi no a la guerra no es condicionado, también me solidarizo especialmente con los ciudadanos del este de Ucrania, del Donbass, que llevan no un día sino 8 años siendo bombardeados y asesinados 14.000 civiles inocentes por un gobierno de Ucrania que es producto de un golpe de Estado y que lleva 8 años incumpliendo los acuerdos de Minsk. Un golpe de Estado que fue promovido por el triunvirato de Estados Unidos, OTAN y la Unión Europea, que colabora con grupos fascistas que asesinaron quemando vivos a 48 sindicalistas en Odessa, en la casa de los sindicatos. Y como les gusta hablar del comunismo, quiero también lanzar un mensaje de cariño especialmente para mis camaradas del Partido Comunista Ucraniano, que tenían un 14% de votos antes de aquel golpe de Estado y después de ese golpe de Estado han sido ilegalizados, perseguidos y asesinados, como Vadim Papura, un muchacho de 17 años que fue quemado vivo por esos grupos fascistas que colaboran con el gobierno simplemente por militar en la Juventud Comunista Ucraniana. Todo esto también pasa en Ucrania ante su clamoroso silencio. Y como yo, mi no a la guerra no es selectivo, tampoco soy selectivo señalando a los culpables. Putin y los oligarcas rusos y sus intereses económicos y geoestratégicos, pero también los intereses económicos y geoestratégicos de ese triunvirato que es la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea. Y como estamos en España y somos parte de una parte de ese conflicto, no somos neutrales, decir no a la guerra aquí en España significa decir también no a la OTAN, que España tiene que salir de la OTAN, tener una política soberana no plegada a los intereses de Estados Unidos y una política internacional basada en la cooperación y en la solidaridad entre los pueblos. No a la guerra hoy y siempre, en Ucrania, en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán y en todas las partes del mundo, y una condena unánime a esos asquerosos intereses económicos imperialistas que provocan las guerras, se escondan bajo la bandera que se escondan. Esa es la opinión de los comunistas. En ese momento, la OTAN tenía 10 países miembros en Europa, pero a partir de ahí, y debido a todos estos recursos naturales como petróleo, gas, etc., Estados Unidos se quiere ir acercando cada vez más a Rusia y dejando a esta cada vez más aislada. Poco a poco, al ser un país tan grande y con tantos recursos, Rusia se empieza a levantar de nuevo. Durante muchos años Estados Unidos no ha tenido rival. Ha hecho y ha deshecho lo que le ha dado la gana. Ha invadido países que le ha dado la gana y ha controlado los recursos que les ha dado la gana en cualquier parte del mundo. Cuando Rusia dice, hasta aquí hemos llegado, que estamos otra vez aquí presentes, entonces la OTAN o Estados Unidos decide incorporar cada vez más países a la OTAN, hasta que llegamos a Ucrania. La OTAN le ofrece un acuerdo muy ventajoso a Ucrania para unirse a la OTAN. Un poco más de la mitad del país decide que es bueno, pero hay 2 zonas, que es la que están más pegadas a Rusia, que son
rusoparlantes, la mayoría, gente que viene de Rusia y está en la base allí, y con grandes accesos al mar, como es la zona del Donbass, más cercana a Rusia, la península de Crimea, por lo que pasan muchos gasoductos. Estados Unidos necesita a Ucrania para poder instalar sus bases y sus tanques junto a la frontera rusa, como diciendo, quedaros ahí, que nosotros dominamos y queremos seguir haciéndolo así. Todas las guerras son deleznables, todas. Esta de Ucrania también, por supuesto. Putin ha hecho una invasión a un país soberano, pero esto no quita que el gobierno ucraniano lleve 8 años sometiendo a toda la zona del Donbass por ser prorrusos y haber hecho un referéndum de autodeterminación, el cual salió por una aplastante mayoría, un 96%, querían ser independientes o anexionarse a Rusia. Estados Unidos esto no lo puede permitir. Estados Unidos necesita estar más cerca de Rusia y poner sus bases pegaditas a la frontera con Rusia. Ambos países están ofreciendo a Ucrania acuerdos ventajosos, pero el país está dividido, los que se consideran prorrusos o los que son más europeístas. We're living in times of catastrophic crisis where the lives of innocent civilians are sacrificed in the wars of their masters. Yes, in Ukraine, but not only. Since the last plenary, tens of thousands of Afghani citizens have been forced to flee in search of food and safety. 5 million children face famine, an agonising and painful death, a 500% increase in child marriages and children being sold just so they can survive, and not a mention of it, not here, not anywhere. No wall-to-wall TV coverage, no emergency humanitarian response, no special plenaries, not even a mention in this plenary, no Afghani delegations and no statements. My God, they must be wondering what makes their humanitarian crisis so unimportant. Is it the colour of their skin? Is it that they're not white, they're not European, that their problems come from a US gun or a US invasion? Is it that the decision to rob their country's wealth was taken by a despotic US president rather than a Russian one? Because, my God, all wars are evil and all victims deserve support, and until we get on that page, we have no credibility whatsoever. Pero ahora me pregunto, si llevan 8 años el gobierno ucraniano y el ejército incluso contratando mercenarios neonazis y fascistas, masacrando la zona del Donbass, realizando un genocidio sin precedentes, y todo esto no sale en la tele, todo esto no se ve en las imágenes en la tele. Continuamos, Alejandro, para contar que durante el fin de semana el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que los nacionalistas ucranianos del batallón Azov bombardearon con lanzacohetes múltiples barrios residenciales en la ciudad de Mariupol. Esto es en el sur de Donetsk, causando víctimas mortales entre los civiles. El regimiento Azov, conformado por extremistas de ultraderecha y neonazis, es un grupo paramilitar. Nació durante el conflicto de 2014 con la autorización del Ministerio del Interior para la formación de grupos de civiles armados que luchen contra las fuerzas separatistas prorrusas. En marzo de 2015, el ministro del Interior, Arsen Avakov, anunció que el regimiento Azov sería una de las primeras unidades en ser entrenadas por instructores del ejército de los Estados Unidos. En 2016, miembros de ese cuerpo fundaron en Kiev un centro social, la Casa Cosaca. De ahí surgió el Partido Cuerpo Nacional, una organización que patrocina la tenencia de armas y busca reimplantar la pena de muerte por traición y malversación de fondos públicos. Ya en 2018, el Congreso estadounidense bloqueó la ayuda militar y económica a Azov por su ideología supremacista blanca. Desde 2019, este batallón actúa en la primera línea de Donbass, caracterizado por la ferocidad de sus ataques en contra de los pobladores rusos. Se cree que son responsables de las más de 10.000 muertes causadas en los últimos años en esa región.
Apoyar a Ucrania, por supuesto que hay que apoyarla. A los ucranianos, mucho más aún. A la gente desplazada, por supuesto, pero ¿qué pasa con los ucranianos del Donbass? Para eso llegará la ayuda para ellos y para los palestinos, que son continuamente bombardeados por Israel con la complicidad de Estados Unidos, para libios, afganos, sirios, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo es un lugar injusto. Cualquier guerra es deleznable. Pero repito, cualquier guerra, cualquier asesinato y cualquier matanza de civiles en nombre del dinero y en nombre de los hidrocarburos son deleznables. Absolutamente todas. Mira, ya los zares decían que Rusia solo tiene dos amigos: el ejército y la armada. Tenemos que entender, para ellos la guerra es un instrumento más de la política internacional. Y cuando hablamos de guerra hay 4 niveles: el táctico, el operacional, el estratégico y el geopolítico. Y es verdad que si lo analizamos solamente en el plano operacional y estratégico, la entrada, este ataque injustificable de Rusia a Ucrania, es un grave error. Es un grave error. Pero ojo, ¿y si detrás, que yo no me canso de repetirlo, y si detrás hay otros objetivos geopolíticos que se nos están escapando? De romper la hegemonía de Estados Unidos, de crear otra vez un mundo bipolar, que ya no solamente es China. Recordemos que India también ahora mismo se abstuvo a la hora de criticar esta agresión a Ucrania en la Asamblea General de Naciones Unidas. Recordemos lo que decía Sun Tzu, que decía exactamente: toda guerra se basa en el engaño. E igual nos están engañando y nos están haciendo creer algo que no es, y hay otros intereses detrás, en los que puede participar muy bien China, que probablemente sea la gran beneficiaria. Porque está prohibido. Aquí se puede hablar. Y si hablamos de desinformación, cuando aquí en este país hay gente que trabaja para servicios de inteligencia extranjeros, que está publicando en los principales periódicos y apareciendo en los medios de comunicación, cuando hay revistas sobre temas militares que son panfletos de la OTAN. Y así podría seguir con tantas otras cosas. Y si alguien se empeña, puedo dar nombres y apellidos, que es que ya está bien. Cuando hablamos de desinformación, la primera desinformación la tenemos en nuestro país. Es más, si ahora mismo si queremos acudir a información objetiva, Iker, no leamos los medios europeos, vayamos a medios de otros países, de India, de Pakistán, es decir, porque son los que están proporcionando ahora mismo la información más objetiva sobre lo que está pasando. Es que es muy triste lo que está pasando en Europa, que ahora mismo sí que hay una verdadera censura que vaya en contra de la línea oficial. Nuestra unión significa mostrar otro punto de vista que quizás sea más cierto que lo enseñado, dejando entrever que la batalla aún está por empezar.